la plebe se equivocaba, digamos, y votaba en contra de sus propios intereses. Razón por la cual se desconfía en la democracia, así como va a desconfiar, por supuesto, siendo republicano, habiendo sido republicano, no está de acuerdo con la monarquía, pero llega a la conclusión de que uno y otro gobierno, en cualquiera de los gobiernos, los intelectuales podían convivir, los intelectuales, la cultura podía, digamos, abrirse paso, los intelectuales podían sobrevivir y la democracia eventualmente podía llegar a ser el mal menor. Pero esto lo lleva, digamos, a un pragmatismo, ¿no? A un pragmatismo desencantado, ¿no? Un idealismo desencantado que lo lleva, digamos, a una forma de ver pragmáticamente la realidad. Las cosas son así y bueno, así hay que vivir y convivir dentro de esas realidades. Eh, Contrariamente, digamos, a este pensamiento, Rodó, que también, digamos, va a pensar, digamos, en los intelectuales, la cultura y la democracia, va a llegar a conclusiones diferentes, pensando en los ámbitos locales, pensando en Latinoamérica, poniendo énfasis en un tipo de cultura latinoamericana que no es lo mismo que un tipo de cultura eh, hispanoamericana, ¿sí? O americana a secas. Aquí hay, parece que fuesen, digamos, cosas parecidas o lo mismo, pero no lo son. El latinoamericanismo termina siendo, digamos, justamente una corriente de ideas a, cuyo, a cuya formación, a cuya solidificación, diríamos, contribuyó el propio Rodó. Y otros ingenieros y como lo mencionaron hoy ustedes, también Ugarte. Eh, Ese latinoamericanismo proponía, digamos, que se proponía como una oposición a toda la cultura anglosajona. Y por supuesto, digamos, en este momento particular de la historia latinoamericana, se oponían, digamos, básicamente a los Estados Unidos. Por eso vamos a encontrar que el propio Rodó se va a poner del lado de los españoles en la guerra contra los Estados Unidos por Cuba. Entonces uno dice, esto vendría a ser como una especie de contradicción, ¿no? Como un intelectual latinoamericano se pone del lado, digamos, de los opresores, en este caso de los españoles que no reconocen la independencia. Pero hay que ubicarlo, digamos, en el contexto en aquel contexto en donde los Estados Unidos pretendían una hegemonía sobre todo el territorio americano mucho más amplia del que pudo lograr obtener. Pensemos, digamos, que a principios del siglo XX, ¿no? Wilson proponía, digamos, que las fronteras de Estados Unidos no terminaban en el río Bravo, sino en el estrecho de Magallanes. Y frente a estas posiciones, que ustedes después lo van a ver en Ugarte más detenidamente en todo caso, frente a estas posiciones va a emerger, digamos, este pensamiento latinoamericano. Una latinoamericanista. ¿Por qué latinoamericanista? Porque para oponerse, digamos, a toda la cultura anglosajona, el latinoamericanismo se reconoce, digamos, tanto en los países que van a conformar la América Latina, como la América Latina que incluye, por supuesto, Brasil, como, digamos, la Europa Latina. Y esto va a incluir a España, a Italia y a Francia. Fundamentalmente Francia, porque en ese momento, en torno a 1900, en Francia, digamos, se convocan justamente a varios encuentros, jornadas, congresos, en donde se plantea la latinidad, ¿sí?
A esos congresos van a participar justamente un Enrique Rodó y un José Ingenieros. Van a ir, van a asistir y van a proponer justamente esta cultura latinoamericana como algo central. Si nosotros dijéramos Hispanoamérica, estaríamos reduciendo el ámbito, estaríamos reduciendo ese contexto al ámbito español y americano, nada más. ¿Me explico? Estaríamos excluyendo a Francia y a Italia, ¿correcto? Entonces, y si dijéramos América nada más, estaríamos directamente excluyendo a toda Europa, a todos los países europeos, y estaríamos incluyendo, digamos, al ámbito sajón, digamos, a los propios Estados Unidos. En ese momento, digamos, este primer antiimperialismo se plantea justamente a partir de este reconocimiento de la latinidad y de la autoafirmación de la latinidad. Por eso va a surgir también, digamos, ya más avanzado el siglo XX, esta corriente se va a ir como reafirmando, e incluso en la época de Irigoyen va a haber una serie de, diría yo, actos simbólicos desde el punto de vista político, pero de un simbolismo para el exterior, digamos, es decir, en las relaciones internacionales, a raíz de lo cual, por ejemplo, se va a implantar el 12 de octubre como una fecha, ¿no?, de reconocimiento del descubrimiento de América. Ustedes saben que el 12 de octubre se celebraba tradicionalmente el descubrimiento de América. Bien. Ahora, decirlo así, el descubrimiento de América es poco progresista, poco chic, está caído en desuso. Hay que decir algunas otras cosas porque, porque en realidad, digamos, no se tiene en cuenta, digamos, la razón mediante la cual o por la cual se implantó el 12 de octubre. El 12 de octubre se implantó, digamos, ese reconocimiento a, si ustedes quieren, Cristóbal Colón, ¿no? Justamente porque era el significado de este primer antiimperialismo. Se implantaba la reafirmación, digamos, de la raza, que todavía estaba en boga, etcétera, etcétera, de la raza latina, por oposición a la raza anglosajona. ¿Me explico? No era simplemente, digamos, porque era una visión eurocéntrica, etcétera, etcétera. Esa es una pavada gigantesca. Nada más que, bueno, habría que conversar mucho más sobre esto. Lo dejo aquí, eso es un dato nada más simplemente para decirles cómo se manifestaba el antiimperialismo en ese momento. Bueno, entonces las características, digamos, del pensamiento de Rodó, pero que no era solamente suyo y que incluía a otros intelectuales de su misma época y argentinos, como ya lo hemos dicho, era precisamente este antiimperialismo. Había un juvenilismo muy acentuado, que es el que va a desarrollar también José Ingenieros, en una obra que se llama Las Fuerzas Morales. Había en ellos un idealismo muy acendrado y por supuesto un positivismo a flor de piel, porque ellos habían sido formados precisamente, digamos, en las corrientes positivistas de la época. Corrientes positivistas que va a aparecer con mucha fuerza, digamos, aquí en la Argentina, a raíz del establecimiento de la escuela de Normal en Paraná, la Escuela de Paraná, en 1870, creada por Domingo Faustino Sarmiento. Ahora bien, digamos, esta filosofía positivista se va a manifestar en todos ellos para decir lo siguiente, ¿no? La obra no será simplemente la cultura, digamos, y la
y la democracia, sino va a ser la ciencia y la democracia, digamos, el motor de una nueva espiritualidad del género humano, de la humanidad, por lo pronto, de la humanidad latina, ¿no? De la humanidad latinoamericana. Esas corrientes científicas, ¿no? Iban a contribuir, digamos, a explicar, digamos, a mejorar, ¿no? Mediante la educación, digamos, a las poblaciones latinoamericanas. Y esta era la idea, digamos, que central, digamos, de todos este conjunto, digamos, de intelectuales. En particular, Rodó lo que pensaba también era que era preferible una aristocracia, ¿no? Establecer una aristocracia, implantar una aristocracia, porque, digamos, el gobierno de los intelectuales, el gobierno de los mejores, los intelectuales, no estaban llamados a participar de la política, no como en el caso de Renan, digamos, de conformarse y convivir dentro de esas sociedades, sino que estaban llamados, digamos, a comprometerse con sus realidades, formar parte de esos gobiernos de los mejores y conducir, digamos, justamente a la plebe menos culta, menos formada, etcétera, etcétera, pero que había que llevar, digamos, por el camino del conocimiento, de la ciencia, de la experimentación, de la cultura. Bien, entonces, el contexto, si se quiere, el contexto histórico, en el cual se desarrollan todas estas ideas, como dije, era el gobierno de Sarmiento, y les dije algo que todavía no les aclaré, que estas tres presidencias, la presidencia de Mitre, de Sarmiento y de Avellaneda, van a ser fundamentales para poder entender, digamos, el desarrollo posterior de la Argentina. Hay un empeño en estos tres presidentes que es notable, o notorio, mejor dicho, ¿no? Y es que es su empeño por lograr, es decir, en los tres se ve, digamos, un objetivo común, que es el de lograr la unidad definitiva del país. Es lograr la unidad definitiva de la nación argentina, ¿no? De establecer el Estado Nacional Argentino. Ese empeño, digamos, con algunos matices, pero es un empeño que van a compartir los tres y es un objetivo común frente al cual todo lo demás se verá de alguna forma supeditada. Nosotros vamos a observar, por ejemplo, a raíz de la guerra del Paraguay, que va a tener unas consecuencias a las cuales ahora me voy a referir, pero nosotros vamos a observar que justamente era una guerra no querida. Era una guerra no querida tampoco por la Argentina, en tanto y en cuanto, digamos, estaban abocados a otra cosa. Había otras prioridades que cubrir, había otras prioridades que alcanzar. Se encontraban justamente tratando de cubrir esas expectativas, de lograr esos objetivos cuando sobreviene la guerra. La guerra no le hacía bien a nadie, en realidad. La guerra demoraba y demoró mucho, muy mucho, la conformación del Estado Nacional. Piénsese que una vez que se desata la guerra, hay algo que es bastante paradójico, ¿no? que ya había ocurrido con la guerra del Brasil. En el 64, antes de declararse la guerra se declara en ese año, ¿no? 1864. Cuando se declara la guerra, ni bien se declara la guerra, el periodismo, la prensa, sobre todo la prensa porteña, la prensa uruguaya, la brasileña misma, todos se sumergen en la lógica de vamos a ganar, nos vamos a juntar,
vamos a ganar la guerra, hay que llevar la guerra adelante, ¿cómo es posible que este señor, que es un dictador permanente, eterno, ¿no? Que se suceden de unos a otros, invada, digamos, territorio argentino, tome tierras de otros lugares, no nos deje pasar de un lado para el otro, etcétera, etcétera? Bien, e incluso quiere intervenir, digamos, en los problemas del propio Uruguay, que se reconoce como Estado independiente. Si hay algo que acá, digamos, alguien que ganó después de la guerra, fue la propia Uruguay, en el sentido de que termina siendo la República Oriental del Uruguay. Después de esto ya indiscutiblemente no se discuten más ni su territorio, ni la existencia, ni su calidad de Estado nacional independiente, autónomo, etcétera, etcétera. Pero hasta ahí, hasta ese momento todavía la propia Uruguay, o en la propia Uruguay había intervenciones de todo tipo. Incluso el gobierno argentino tenía algunos intereses de que ganara uno y no otro, etcétera, etcétera. Pero eso terminaba siendo secundario, porque los objetivos del gobierno de Mitre, ¿no?, eran otros. Como yo les dije, el gobierno de Mitre, mejor dicho, no el gobierno, sino Mitre mismo, fue uno de los principales nacionalistas. Y en 1864, justamente ahí, en esa época, ya había fundado el Partido Nacionalista, o el Partido Liberal, de inspiración profundamente liberal. Ese Partido Nacionalista Liberal se va a partir en dos, se va a conformar el Partido Autonomista y el Partido Nacionalista. ¿Por qué autonomista? Porque justamente en el seno del mismo Partido Liberal va a surgir una corriente contraria al propio Mitre, que va a ser el autonomismo. ¿Cuál era la diferencia entre uno y otro? Bueno, el autonomismo no quería federalizar Buenos Aires, y Mitre se ha empeñado, digamos, justamente en lograr la unidad, va a proponer justamente la federalización de Buenos Aires, cosa que era una mala palabra, digamos, para los provincianos rioplatenses o los provincianos bonaerenses, ¿no es cierto?, que no querían perder la ciudad de Buenos Aires no querían perder, digamos, la ciudad de Buenos Aires para la provincia de Buenos Aires, obviamente, porque además implicaba la pérdida definitiva, digamos, de la aduana. El autonomismo va a luchar a rajatabla y hasta el final, hasta 1880, que va a ser el último levantamiento, en contra de la federalización de Buenos Aires. Mientras que Mitre, el propio Sarmiento, el otro presidente, Avellaneda, van a ser todos proclives, digamos, a federalizar Buenos Aires. Para eso va a haber que van a tener que llegar a un arreglo bastante importante con los autonomistas, y el arreglo va a ser, digamos, a cambio de quitarle la ciudad de Buenos Aires, va a ser la fundación de la ciudad de La Plata, ¿no? Por eso es que tenemos esta ciudad, digamos, hecha a medida, digamos, de la época, ¿no? Hecha a medida, digamos, de un modernismo importante, porque tenía que ser esta ciudad, de alguna manera, bien importante para poder, digamos, suplir a la ex capital Buenos Aires. Entonces, como les decía, esta guerra no era querida por nadie porque los objetivos que no eran otros que los del progreso, ¿no es cierto?, eran otros. Entonces, esta propuesta, digamos, de la guerra, digamos, esto que querían aparentemente todo el mundo y que atizaban, digamos, a la población para que se sumergiera en esta lógica de la guerra, apoyando a la guerra, finalmente gana, ¿no? Porque Mitre en principio hace todo lo posible para no entrar a la guerra, desde el punto de vista de la diplomacia, digo, ¿no? En cambio, digamos, bueno, había toda una corriente de ideas y de apoyo a la guerra que era bastante importante. Cuando entran a la guerra, porque todo el mundo pensaba que la guerra esta iba a ser un paseo, ¿no? Para la Triple Alianza, iba a llevar unos meses de campaña y se terminaba.
Cuando avanza la guerra y ven que esto no se termina y que tiene sus costos y que hay que gastar un montón de dinero y que hay que entrar en deudas y que la guerra sobre todo se lleva, como siempre, muchos hombres y que hay que volver a las levas obligatorias, ¿no? Hay que, cada provincia tiene que mandar, digamos, a sus contingentes de soldados, a sus hombres. Hay provincias como La Rioja que quedan devastadas después de las levas porque no tienen más hombres. Se empobrecen porque no hay gente que trabaje la tierra o que trabaje en los talleres, que trabaje en nada. Decrece la población porque son campañas largas, mueren los varones, no hay hijos, hay muchos viejos, las poblaciones se envejecen, en fin, se pierden obviamente un montón de recursos, recursos de todo tipo. Entonces ya ahí, digamos, la prensa se puso en contra y empieza toda una campaña, digamos, en contra, digamos, de la guerra. De todas maneras, esto no hace mella en el sentido de que la guerra se prolongó largamente hasta el 72, y esto, digamos, tiene consecuencias negativas para el propio Mitre. ¿Por qué digo que las consecuencias son negativas? Porque precisamente pierde fuerza desde el punto de vista político, sale mal parado de la guerra, pierde fuerza desde el punto de vista político y ya no volverá, digamos, a ser un candidato proclive a la presidencia, ¿no? Gana a su amigo, por supuesto, su amigo Sarmiento, con quien se va a distanciar muy posteriormente, pero aunque siga su corriente, digamos, siga la corriente, los objetivos, sus objetivos sigan en marcha, bueno, va a haber una serie de matices y va a haber piedras en el camino, por decirlo así, para lograr la tan ansiada unidad y formación del Estado Nacional. Ya a partir del año, de fines de los años 50 en la provincia de Buenos Aires, habían comenzado a establecerse los primeros ferrocarriles. El primer ferrocarril desde 1857 es el Estado provincial quien encara, digamos, esta propuesta de crear el primer ferrocarril, y ya para los años 70 ya había en el territorio varias líneas más, entre ellas la línea del sur, que obviamente había acercado mucho más las distancias, ¿no es cierto? Ahora ya no se hacía todo, digamos, a caballo, todo, digamos, mediante la fuerza animal, ahora, digamos, había locomotoras que acercaban los pertrechos, los soldados, etcétera, etcétera, y las comunicaciones. El telégrafo iba detrás del ferrocarril o paralelo al ferrocarril, y esto, digamos, generaba, digamos, un mejor comportamiento de la logística de guerra. Entonces ya para cuando venga, digamos, la década de 1880 o Roca, digamos, en 1879, ya, digamos, la resistencia indígena era muy minoritaria. De manera tal que esa fue una de las consecuencias, digamos, que trae la guerra del Paraguay, es que trae a veteranos de guerra muy fogueados en ella y entonces la cosa va a ser muy eficaz. Una de las cosas que ocurre, que acabo de mencionar, digamos, el ferrocarril, el establecimiento del ferrocarril, es paralelo a un hecho muy importante que ocurre mundialmente, que es la demanda, una demanda de productos agropecuarios, que es una demanda estacional, diría yo, en el sentido de que ya en los fines de los años 50 y en la década de 1860, la demanda internacional va por el lado de la lana, no de los cueros vacunos ni de la carne vacuna, sino de la lana. Y resulta que la pampa húmeda se adapta y empieza a mostrar su notable adaptación, digamos, a los tiempos y a la demanda externa, se reacomoda rápidamente y la pampa húmeda se llena, digamos, de ovejas. Pero no solo se llena de ovejas, sino de gente, de familias enteras que se radican en la pampa húmeda. En general son migrantes que vienen de las provincias del norte
e inmigrantes que vienen de Europa, sobre todo irlandeses, ya comienza a fluir, digamos, hay una corriente de italianos, españoles que también se empiezan a sentar, pero sobre todo, digamos, de Gran Bretaña y de Irlanda. Comienzan a establecerse en el campo, la lana requiere de una mano de obra calificada y también un hecho trascendental para todo el momento desde el punto de vista social y cultural es que las mujeres comienzan, digamos, también a trabajar, ¿no? En el ámbito doméstico, pero en el ámbito laboral, digamos, empiezan a trabajar en la esquila de la lana, en la limpieza de la lana, ¿no? En la atención, digamos, como pastoras de los rodeos lanares, y comienza a tener, digamos, una importancia mucho más activa desde el punto de vista laboral en estos años, en estas décadas. De los objetivos comunes que tenía esta élite, que era intelectual, que también era oligárquica, esta burguesía, podríamos decir ya en formación, más concretamente, manifiesta ya en la década del 70, era que no había república si no había educación. Y este es un pensamiento, digamos, es el pensamiento que emerge, digamos, de la obra de Sarmiento. Y Sarmiento mismo es quien funda, digamos, en 1870, esta escuela de Paraná, en Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Quienes visiten hoy la ciudad de Paraná puede ver justamente la escuela de Paraná como un monumento realmente gigantesco a lo que en ese momento era, digamos, un símbolo de cultura y educación, que era esa escuela normal. De esa escuela normal van a surgir una serie de intelectuales, ¿no? Y de maestros que van a influir, digamos, van a actuar, digamos, en toda la República Argentina. Llevaba consigo, digamos, un objetivo, una meta que alcanzar, que era la de lograr la independencia, la autonomía mental, ¿no? De pensamiento, la independencia de pensamiento, no solo de la Argentina, sino de Latinoamérica. Y es la escuela, digamos, la escuela de Paraná, la que va a irradiar, porque allí se va a establecer de manera, diría yo, hegemónica, un tipo de positivismo, ¿no? La escuela positivista va a emerger de ahí, un positivismo bastante importante, que va a llegar, digamos, va a irradiar a toda la República Argentina, y en La Plata va a tener seguidores muy importantes también, que ya vamos a ver. En este caso, digamos, el positivismo que emerge de la Escuela de Paraná va a ser un positivismo bastante particular, que va a tomar de Comte, sobre todo, algunos elementos, que va a tomar también de Spencer en algunos elementos, pero sobre todo de Comte, que es uno de los fundadores, por decirlo así, no solamente de la escuela positivista, sino que va a ser considerado uno de los primeros sociólogos de la humanidad, ¿no? Comte no es un pensador cualquiera, digamos, ¿no? Y digamos, cómo va a influenciar, digamos, a esta escuela, ¿no? Porque los primeros, digamos, los fundadores de esta escuela decían ser liberales, ¿no? Liberales, democráticos, republicanos, hasta diría yo plebeyos, ¿no es cierto? Porque algunos de los intelectuales que van a concurrir a esa escuela de Paraná como profesores, el propio Pedro Scalabrini, que era un italiano llegado en 1868 a la Argentina, que va a ser uno de los introductores justamente de esta escuela positivista, bueno, y el mismo Sarmiento, por ejemplo, son plebeyos, ¿no? Vienen, digamos, de
no vienen, digamos, de la aristocracia, ni vienen de los sectores más altos de la sociedad, no son sectores que estaban enriquecidos, sino todo lo contrario, vienen, digamos, de sectores, más bien de los sectores medios y bajos, en una escala, digamos, que nosotros todos entendemos más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de sectores medios y bajos, ¿no es cierto? No, por supuesto, marginales, pero sí, digamos, de sectores relativamente pobres o de sectores relativamente medios. Y lo mismo vamos a observar cuando sus discípulos tampoco provengan, digamos, justamente de estos sectores aristocráticos o de sectores, digamos, de los sectores más favorecidos de la sociedad. Y combinado, digamos, con una corriente, digamos, que viene de Comte, ¿no? Este positivismo comtiano, va a dar por resultado, digamos, algunas originalidades. Por eso hablamos, digamos, de justamente esta escuela de Paraná como una escuela muy original, digamos, que habría que estudiar incluso mejor, diría yo,